Detrás de las imponentes murallas del palacio Topkapi, una batalla silenciosa selló el destino de los hijos de Solimán el Magnífico. La lucha por el poder no solo acabó con sus vidas, sino también transformó el futuro del Imperio Otomano. Pero, ¿cuál fue el precio real de este ocaso? El Imperio Otomano fue uno de los mayores poderes de la historia. Bajo el reinado de Solimán el Magnífico, alcanzó su apogeo militar, cultural y político. Sin embargo, en las sombras, las intrigas familiares y las ambiciones individuales amenazaban con destruirlo desde dentro. Las luchas internas entre los herederos al poder marcaron el principio del declive de una era que alguna vez fue gloriosa. Acompáñenos en este viaje al pasado. El Shehzade Mustafa era considerado por muchos como el heredero perfecto. Amado por el pueblo y el ejército, su futuro parecía brillante. Pero una serie de intrigas terminaría con su vida de la manera más brutal. Y esto solo fue el principio. Mustafa tiene un talento extraordinario. Será guerrero. Además, es muy querido por los genízaros y ya realiza grandes hazañas. Mustafa, el heredero caído. Mustafa, el hijo mayor de Solimán, tenía todo para ser el próximo sultán. Entonces, ¿qué salió mal? Antes de que Mustafa se consolidara como el principal contendiente al trono, el Imperio Otomano enfrentó otra tragedia, la muerte del Shehzade Mehmed en 1543, a la edad de 22 años. Su muerte dejó un vacío en la línea de sucesión que cambió para siempre el panorama político de la dinastía otomana. El Shehzade Mustafa, primogénito de Solimán y Mahidevran Sultán, era visto por muchos como el sucesor ideal para el trono del Imperio Otomano. Desde joven demostró ser un líder nato, destacándose por su carisma, habilidades militares y una fuerte conexión con el pueblo. Su popularidad entre los genízaros, la élite militar del imperio, lo consolidó como el favorito para suceder a su padre. Mustafa pasó gran parte de su juventud en las provincias, gobernando con justicia y ganándose el respeto de sus subordinados. A diferencia de otros príncipes, supo mantener la lealtad tanto de los oficiales del ejército como del pueblo. Sin embargo, su creciente influencia comenzó a ser percibida como una amenaza, especialmente por Hürrem Sultan, madre de sus hermanos menores Selim y Bayezid. Hürrem Sultan, conocida por su astucia política, comprendía que mientras Mustafa viviera, el trono siempre estaría fuera del alcance de sus hijos. Decidida a eliminar esta amenaza, urdió un plan junto a su aliado y yerno, Rustem Pasha, el gran visir. Juntos conspiraron para envenenar la mente de Solimán contra Mustafa. La estrategia de Hürrem y Rustem consistió en fabricar cartas falsificadas que supuestamente mostraban una conspiración entre Mustafa y los safávidas, enemigos tradicionales del imperio. Estas cartas implicaban que Mustafa planeaba derrocar a su padre y aliarse con los persas. Aunque no había evidencia real, las dudas comenzaron a sembrarse en la mente de Solimán. En 1553, durante una campaña militar en Persia, Solimán convocó a Mustafa a su tienda para discutir las acusaciones. Lo que Mustafa creyó que sería una reunión familiar se convirtió en su sentencia de muerte. Al entrar, fue emboscado por los verdugos del sultán, quienes lo estrangularon con una cuerda de arco, siguiendo el método tradicional de ejecución para la realeza. La muerte de Mustafa desató un terremoto político y emocional en el imperio. Los genízaros que lo adoraban reaccionaron con furia. Muchos lo veían como una víctima de las intrigas de Hürrem y Rustem. La decisión también dejó a Solimán profundamente afectado. Aunque había ordenado la ejecución, el dolor de perder a su hijo favorito fue una carga que llevó hasta el final de sus días. La caída de Mustafa no solo marcó la desaparición de un heredero brillante, sino que también abrió la puerta a una guerra de sucesión que cambiaría para siempre el destino del Imperio Otomano. La Guerra de los Hermanos. Dos hermanos, Selim y Bayezid, lucharon por el trono, pero solo uno podría sobrevivir. La guerra entre los príncipes muestra las divisiones internas que amenazan con desgarrar el corazón del imperio, aunque el poder del sultán aún se mantiene firme.
Tras la caída de Mustafa, los ojos del imperio se centraron en los dos príncipes restantes, Selim y Bayezid. Aunque ambos compartían un linaje glorioso, sus personalidades y estilos de liderazgo eran radicalmente diferentes, marcando el inicio de una rivalidad que cambiaría el curso de la historia otomana. Como era tradición en la dinastía otomana, los príncipes fueron enviados a gobernar diferentes provincias para adquirir experiencia administrativa y militar, al tiempo que permanecían bajo estricta vigilancia. Selim fue asignado a Kütahya, mientras que Bayezid fue enviado a Amasya. Ambas ciudades, situadas a la misma distancia de Estambul, tenían una posición estratégica. Esto no era casualidad. El equilibrio de poder debía mantenerse para evitar que uno de los hermanos consolidara demasiada influencia antes de tiempo. Hürrem Sultán, madre de Selim y Bayezid, veía en Bayezid las cualidades de un líder ideal, valiente, carismático y decidido. Desde el principio, lo apoyó como su favorito para suceder a Solimán. Utilizó su influencia en la corte para protegerlo de las intrigas y asegurar que tuviera las mejores oportunidades para destacar. Este favoritismo no solo fortaleció la confianza de Bayezid, sino que también agudizó las tensiones con Selim, quien resentía el apoyo abierto de su madre hacia su hermano. Tras la muerte de Hürrem en 1558, Bayezid no perdió completamente los aliados en la corte. Mihrimah Sultán, su hermana mayor, también lo apoyaba discretamente. Mihrimah, conocida por su inteligencia y capacidad política, compartía con Bayezid la visión de un imperio liderado por un gobernante fuerte y carismático. Además, se dice que financió parte de las operaciones militares de Bayezid, enviándole recursos económicos clave mientras reunía su ejército. Sin embargo, el apoyo de Mihrimah, aunque valioso, no pudo contrarrestar el peso de la maquinaria política y militar que respaldaba a Selim. La muerte de Hürrem marcó un punto de inflexión en la disputa. Su partida dejó a Bayezid sin su defensora más poderosa, mientras que Selim aprovechó el vacío político para consolidar su posición. Además, sin Hürrem como mediadora, las fricciones entre los hermanos aumentaron rápidamente. Bayezid, enfrentándose a un entorno cada vez más hostil, comenzó a desafiar directamente las órdenes de su padre, lo que lo puso en una posición delicada. El punto crítico llegó cuando Solimán ordenó a Bayezid trasladarse a una provincia más alejada de Estambul. Según las reglas tácitas de sucesión, el príncipe que llegara primero a la capital tras la muerte del sultán sería el próximo gobernante. Para Bayezid, esta orden no solo significaba perder una ventaja estratégica, sino también quedar marginado en la carrera por el trono. Interpretó esta decisión como una maniobra deliberada para favorecer a Selim y se negó a obedecerla. La negativa de Bayezid fue vista por Solimán como un acto de rebeldía. Esto no solo incrementó la tensión entre padre e hijo, sino que también fortaleció la posición de Selim, quien se presentó como el hijo obediente y confiable. Este conflicto marcó el inicio de una guerra abierta entre los hermanos. En 1559, la rivalidad culminó en la batalla de Konya. Ambos hermanos reunieron ejércitos, y la batalla fue un enfrentamiento decisivo. Bayezid, confiando en su experiencia militar y en el terreno montañoso de Konya, utilizó las elevaciones naturales y pasos estrechos para dificultar los movimientos del ejército de Selim. Sabía que su ventaja estaba en la defensa estratégica y en mantener posiciones clave mientras desgastaba a las fuerzas de su hermano. Por su parte, Selim, respaldado por tropas adicionales enviadas por Solimán, optó por una estrategia más agresiva. Las fuerzas de Selim, superiores en número y mejor equipadas, usaron artillería para romper las defensas de Bayezid y aislar a sus tropas. Además, el propio Solimán había declarado públicamente a Bayezid como traidor antes de la batalla, lo que afectó negativamente la moral de las tropas de Bayezid. Muchos soldados comenzaron a cuestionar su lealtad, y algunos incluso desertaron al bando de Selim. Aunque Bayezid luchó con valentía y sus tropas mostraron resistencia, las maniobras tácticas de Selim y la deserción de algunas fuerzas clave resultaron decisivas. La derrota fue inevitable.
Tras su derrota, Bayezid huyó con sus hijos a Persia, buscando refugio entre los safávidas, tradicionales enemigos del Imperio Otomano. Este movimiento, que parecía su única opción, resultó ser un error fatal. Los safávidas, tras recibir una oferta sustancial de Solimán, entregaron a Bayezid y a sus hijos al Imperio Otomano. En 1562, Bayezid y sus 4 hijos fueron ejecutados, poniendo fin a la guerra fratricida. La victoria de Selim aseguró su lugar como heredero único, pero el costo fue incalculable. No solo destruyó a su propio hermano y sobrinos, sino que también expuso las profundas divisiones internas del imperio. La tradición de enviar a los príncipes a provincias equidistantes para evitar conflictos había fracasado, dejando cicatrices imborrables en la dinastía. El ascenso de Selim II. El ascenso de Selim II marcó el inicio de una nueva era, una muy distinta a la de su padre. Selim, inclinado a los placeres, no muestra interés en el campo de batalla ni en los asuntos de Estado. Su carácter pacífico podría ser una debilidad para el trono. Selim II delegó gran parte de sus responsabilidades en sus visires, marcando el fin de una era de gobernantes guerreros y el inicio de una mayor descentralización del poder. Tras la trágica muerte de Bayezid y sus hijos, Selim II quedó como el único heredero al trono otomano. Aunque su ascenso resolvió la cuestión de la sucesión, también planteó nuevos desafíos para el imperio. A diferencia de Solimán, quien había liderado personalmente campañas militares y consolidado el poder otomano a través de conquistas y diplomacia, Selim mostraba poco interés en la política y las estrategias militares. Su inclinación por los placeres de la vida, incluyendo el vino y la música, lo alejaba de la imagen tradicional de un sultán guerrero. Este cambio en el liderazgo marcó el comienzo de una transformación en el estilo de gobierno otomano, que pasó de un enfoque militar activo a una mayor dependencia de los visires y administradores. El ascenso de Selim II reflejó el éxito de Hürrem Sultán en moldear el futuro del trono otomano. Aunque inicialmente apoyó a Bayezid por su carisma y habilidades, Hürrem cambió su respaldo a Selim, viendo en él una opción más segura para asegurar la estabilidad del imperio. Este triunfo, sin embargo, tuvo un costo. El imperio comenzó a mostrar señales de desgaste interno, con conflictos entre los genízaros y una burocracia enfocada en sus propios intereses. Una vez en el trono, Selim delegó gran parte de sus responsabilidades en sus visires y en su círculo íntimo de consejeros, como Sokolu Mehmed Pasha, quien desempeñó un papel crucial en mantener la estabilidad del imperio durante su reinado. Aunque Selim no lideró campañas personalmente, su administración logró victorias significativas como la conquista de Chipre en 1571, que fortaleció la posición otomana en el Mediterráneo. El reinado de Selim II es a menudo recordado como un punto de inflexión en la historia otomana. Aunque el imperio siguió siendo poderoso durante su tiempo, su falta de liderazgo activo sentó las bases para una descentralización progresiva del poder en las décadas siguientes. Los éxitos militares y administrativos de sus visires mantuvieron el equilibrio, pero los problemas internos comenzaron a crecer, preparando el terreno para desafíos futuros. El ascenso de Selim II marcó el fin de una era de gobernantes activamente involucrados en el frente de batalla. Aunque su reinado no careció de logros, las sombras de su falta de liderazgo directo comenzaron a proyectarse sobre el futuro del Imperio Otomano, dejando una dinastía en transición y un legado lleno de preguntas. El legado del ocaso. La lucha por el trono no solo dejó un camino de tragedia y dolor, sino que transformó para siempre el Imperio Otomano y sus dinámicas de poder. El ocaso de los príncipes Mustafa, Bayezid y Selim marcó el final de una era en la dinastía otomana. Mustafa, considerado el heredero perfecto, cayó víctima de intrigas palaciegas y la paranoia de su padre. Bayezid, aunque valiente y ambicioso, fue arrastrado a una guerra fratricida que selló su destino. Selim, el último en pie, ascendió al trono como un gobernante cuyo estilo contrastaba radicalmente con el de su padre.
Esta sucesión llena de tragedias no solo debilitó la estructura familiar, sino que también cambió las dinámicas de poder dentro del imperio. Con Selim II comenzó una nueva etapa, donde los sultanes delegaron gran parte de su autoridad en los visires y administradores, marcando un alejamiento del liderazgo activo y militar que había caracterizado a los primeros gobernantes otomanos. El legado de esta lucha interna aún resuena en la historia otomana como un recordatorio de cómo las ambiciones personales y las intrigas pueden moldear el destino de un imperio. Aunque los nombres de estos príncipes estén grabados en la historia con tinta de gloria y tragedia, su historia sigue siendo un ejemplo de las complejidades del poder y sus costos. El ocaso de los príncipes no fue solo una serie de eventos trágicos, sino el inicio de una transformación que definiría el futuro del Imperio Otomano. Al final, su legado es un testimonio de cómo incluso los más poderosos son vulnerables a las intrigas humanas. Reflexiones históricas. ¿Qué podemos aprender de esta lucha por el trono, más allá de la sangre y el poder? Las lecciones de esta historia trascienden el tiempo. La historia de los príncipes otomanos no es solo un relato de ambiciones y traiciones, es un espejo que refleja las dinámicas del poder, la familia y el sacrificio. Mustafa, Bayezid y Selim simbolizan tres caminos distintos en la búsqueda del poder: la lealtad, la rebelión y la estrategia política. Cada uno de ellos dejó una marca que no solo moldeó la política otomana, sino también la percepción de liderazgo en una época de cambios globales.